Hola, un saludo muy especial para toda nuestra audiencia. El día de hoy queremos traer a ustedes un tema de importancia nacional y además de actualidad, y es que vamos a hablar acerca de la posición de las víctimas, todas las víctimas, en el marco de este paro nacional. Estamos hoy con el abogado Jesús Alberto Buitrago y con el abogado Pablo Liscano. Pronto nos acompañará también el abogado Gerardo Bernal y el doctor Londoño, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Damos un saludo muy especial a Jesús Alberto Buitrago, él nos acompaña desde la ciudad de Pereira. Jesús, ¿cómo está usted el día de hoy? Saludo cordial para todas y todos los oyentes. Aquí Pereira hoy amanece con una mañana fría, pero con una noche muy fuerte en el tema de movilizaciones y enfrentamiento entre los muchachos y la fuerza pública, especialmente en el viaducto Lucas Villa. Perfecto, esto estaríamos hablando de la noche del 7 de junio, ¿cierto? Para ser puntuales. Correcto, sí, ubicándonos temporalmente, estamos en la 8 de junio, pero fue la noche del 7 que a pesar de que fue día de fiesta, fue una noche muy fría, pero en el viaducto se volvieron a presentar confrontaciones de fuerza entre los marchantes, los manifestantes y la fuerza pública. Abogado, ¿y usted de casualidad tenemos ya cifras de si hay capturados, si hay personas heridas, si hay víctimas mortales, o todavía no tenemos esa información de los organismos de control o de las autoridades? No, realmente siempre aquí hay un contraste entre cifras oficiales que casi nunca están reportadas como en tiempo real. Eh, las manifestaciones que se escuchaban ayer por las redes virtuales incluso era de personas retenidas que se negaban a dar la identidad. Entonces, en ese punto, hasta este momento de víctimas mortales, no, pero sí ha habido retenciones. No sabemos cuáles sean arbitrarias o no y cuál sea la finalidad de ellas. ¿Y se ha manifestado alguien de los protestantes del día de ayer? ¿Cuál era el objetivo de la protesta de ayer? ¿Estaba bien programada? Porque yo alcancé a ver alguna información que circuló por las redes sociales en donde unos representantes de las primeras líneas decían que ellos no eran los que estaban en el viaducto, que parecía ser que ayer fuera persona ajena a los grupos pues, de las marchas. Pues mira, yo sé que por redes virtuales habían anunciado otra marcha al viaducto Lucas Villa a las 4 de la tarde. Entonces, desde ese punto de vista, sí habían convocadas marchas, porque desde el sábado se vienen convocando marchas, entre otras cosas, en conmemoración al primer mes de la muerte de Lucas Villa ahí en el viaducto. Lo cierto es que el enfrentamiento agudo sí se registró en las redes virtuales y de pronto desde donde algunos vivimos sí se escuchaban las detonaciones ya después de las 7 de la noche. En los videos no se refleja pues una identidad que permita caracterizar el grupo de marchantes, pero en lo que sí se veía en los protestantes era que sus únicas armas es estar encapuchados y estarse manifestando sobre el viaducto. Bueno, abogado, y entremos en materia entonces, teniendo esto como punto de partida, ¿cuál es la posición de las víctimas en el marco de este paro nacional? ¿Qué cifras tenemos, por ejemplo, según Indepaz, lo último que yo había leído era que habían 73 víctimas reconocidas? ¿Cómo estamos de datos hasta el momento, hoy 8 de junio? Mire, las víctimas sigue siendo un dato muy aleatorio y estamos por eso. O sea, el mayor número de víctimas realmente que preocupan no solo son los de los fallecidos, que va a determinarse o a establecerse cuál es el origen o a quién se le imputan esas personas fallecidas, ¿cierto? Pero el número va creciendo porque el número de personas desaparecidas incrementa. Estamos por más del centenar. Por ahora aparecen es como desaparecidos porque se desconoce la suerte final de ellas, pero hay un número muy grande, primero de detenciones arbitrarias que van también escalando al número de personas que pierden
los ojos, ¿cierto? Lesiones oculares, lo que va demostrando como una línea de conducta en el uso de las armas que la fuerza denomina no letales, pero que siguen siendo gravísimas para la integridad de las personas. Hoy precisamente ya va a su segundo día de visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibiendo cifras oficiales y esperamos que ya hoy en la tarde y mañana empiecen a recibir las cifras de el Comité Nacional del Paro y sobre todo de las ONG y de las víctimas directamente. Perfecto. Damos un saludo muy especial al abogado Gerardo Bernal, que ya nos acompaña. Hola, muy buenos días, profesor Hernán. Muchas gracias por invitarme. Es un honor tener con nosotros al doctor Jesús Alberto Buitrago. Él no lo ha dicho, pero el hombre es catedrático de la Universidad Libre Seccional de Pereira por mucho tiempo. Ha sido, conjuez de aquí de la República de Colombia. Además, ha sido un abogado, es un abogado litigante muy exitoso, escritor, ha hecho publicaciones sobre la posición de las víctimas y sobre daño resarcible. Buenos días, doctor Jesús Alberto, y quisiera preguntarle dos cositas a usted. La primera es, ¿cuál podría ser la razón por las cuales algunos sectores como que rechazan o repudian la presencia de los organismos internacionales? Uno como que no entiende eso, a qué sectores no le conviene. Y lo otro es, ¿cuáles serían las ventajas para las víctimas tener estos veedores internacionales? Mire, yo creo que analizando esta mentalidad sociológica colombiana, aquí siempre enfrentamos dos posibilidades de solución. La solución negociada y la solución del uso de la fuerza violenta, porque no es cualquier fuerza la que se pide, no es la fuerza del orden, sino de una fuerza desbordada. Y yo siempre recuerdo dos ejemplos para mirar qué es lo que anida en la mentalidad de este pueblo, y es cómo, por ejemplo, en el Palacio de Justicia privó ese espíritu de tierra arrasada para salvar las instituciones, es decir, donde todo el núcleo del derecho gira alrededor de las instituciones, sin importar la pérdida de vidas humanas o la protección del ser humano. Es decir, esa teoría antropocéntrica no tuvo prevalencia en lo que fue la decisión del Estado de recuperar el Palacio de Justicia. Y la contrapongo contra otra forma de solución pacífica donde se redujo el número de muertes y se privilegió la negociación, que fue como el gobierno de Turbay, paradójicamente, un gobierno que fue muy señalado por violación de derechos humanos, pero ya sabemos por qué esta solución optó por la solución pacífica y negociada para volver a tomar y salvar las vidas de los embajadores que estaban en la Embajada de la República Dominicana. Entonces, ¿cómo el gobierno concilió, negoció con el M-19 en esa época, alzadas en armas, para salvar a los embajadores? Y cómo el gobierno de Belisario Betancur no negocia con el mismo M-19 para la retoma del Palacio de Justicia y deja el control y la retoma en manos de las fuerzas militares. Entonces, ¿cómo en una prevalece el derecho a la vida y en el otro prevalece el respeto a las instituciones? Y nosotros en Colombia, desafortunadamente, hemos tenido una formación muy violenta. Miren este ejemplo de violencia, y es que a nosotros, por fortuna, parece que eso hoy estuviera cambiando, y por eso es que los jóvenes hoy tienen otra mentalidad, pero los grandes que tienen el poder se levantaron con la idea, por ejemplo, de que la letra con sangre entra. Entonces, eso va haciendo mella en un subconsciente colectivo que tiene el poder, que justifica el uso de la fuerza para restablecer el orden, aunque el orden no esté poniendo en peligro la vida directa de otros particulares. Por eso, así los marchantes y los protestantes estén bloqueando vías, que también habría que discutirlo hasta dónde el bloqueo permanente también no viola derechos humanos. Eso tampoco legitima que se establezca la pena de muerte para restablecer el bloqueo de vidas, una pena de muerte que supuestamente está prohibida por la Constitución,
o la agresión física a marchantes que todavía no han agredido. Entonces, ese es un problema muy complicado. ¿Y cuál es la posición de las víctimas? Pues la posición de la víctima siempre pierde en el conflicto, porque el que ya es víctima va a dejar de ser víctima, así sea reparada. Por eso nosotros planteamos que desde el derecho siempre hay que establecer mecanismos fuertes de prevención del daño. Pero el primer elemento de prevención del daño es evitar la impunidad. Entonces, aquí tenemos dos problemas muy grandes. Cómo la sociedad y la víctima aprecia que cada día los márgenes de impunidad son más altos frente a las violaciones de derechos humanos y a los daños que causa el Estado, y cómo mismos dignatarios del Estado estigmatizan la protesta popular. Esa estigmatización de la protesta popular desde dignatarios del Estado y del partido de gobierno genera entonces que vaya creciendo una conciencia colectiva en los miembros de la fuerza pública para hacerlos pensar que está legitimado el uso de la fuerza para reprimir la protesta pacífica. Doctor Jesús Alberto, ¿hasta dónde debe llegar esa fuerza y cuál es esa fuerza que se debe utilizar para recuperar el orden? El uso de la fuerza es un mecanismo subsidiario, porque primero tiene que entrar los mecanismos de solución pacífica, que son los mandatos expresos de la Constitución del 91. O sea, es que esa Constitución fue dada para un país que iba en busca de la paz. Entonces, el conflicto armado y el uso de la fuerza no se puede usar como si las protestas fueran el enemigo interno. Ese es otro problema que tenemos, como hasta hace muy poco veníamos en una lucha armada con un conflicto interno donde las Fuerzas Armadas se enfrentaban a un enemigo que era igualmente peligroso como eran las guerrillas de las FARC. En estos funcionarios quedó la mentalidad que la única forma de controlar la protesta social es eso que venían haciendo, que estaban acostumbrados a hacer cuando se enfrentaban a otro enemigo que estaba igualmente armado. Entonces, el uso de la fuerza primero se usa de manera residual, pero solo cuando es necesaria. Y no ejército. A ver, es que lo paradójico es que el ejército, la formación militar está precisamente dada para la confrontación primero con el enemigo, un enemigo exterior, o sea, otra fuerza armada exterior que tiene igual o superior poder teóricamente, que tiene armamento, que tiene helicópteros, que tiene cohetes, que tiene toda la posibilidad bélica de destruirlo. Para eso fueron creadas las fuerzas militares y esa es la formación militar, ¿cierto? En Colombia los militares tuvieron que manejar y todavía enfrentamos algunas partes de conflicto interno, pero el militar no está formado para contenerse psicológicamente, por ejemplo, frente al insulto de un manifestante. Y lo que tenemos claro en la civilidad es que un insulto de un manifestante o un madrazo de un manifestante no puede generar pena de muerte. Entonces a un manifestante no se le puede matar, no se le puede mutilar porque insultó al funcionario público. O sea, el uso de la palabra, así sea el más elevado del que se haga, no legitima ni siquiera la agresión física. Digamos que en suma gracia de discusión, una agresión verbal podría aceptar dentro de equivalencia de fuerza una agresión verbal como reacción de igual fuerza, pero no la agresión física ni eliminar al otro. Y el uso de la fuerza tiene una variante muy específica. O sea, la fuerza puede ser incluso a veces en un límite de desmedida cuando el funcionario público está reaccionando en legítima defensa, porque ya las cosas cambian, ¿cierto? Si el manifestante está agrediendo al funcionario, el funcionario está autorizado para repeler la agresión, ¿cierto? Pero miren ustedes que en el derecho penal, ya superados siglos, incluso para el ejercicio de la legítima defensa, se exigía proporcionalidad. Entonces, por legítima defensa, yo no podía matar al otro porque me robaba un racimo de plátanos. Y aquí estábamos acostumbrados en la época de la violencia que para justificar la eliminación del contrario, le poníamos un bulto de naranjas o un racimo de plátanos al hombro para justificar por qué lo habíamos matado. Entonces, la legítima defensa, el uso de la fuerza
tendría esa sección que es la legítima defensa, pero siempre incluso respetando la proporcionalidad. Pero volvemos a decir, mientras un manifestante esté marchando, mientras un manifestante esté bloqueando, no puede usarse la fuerza. La fuerza debe ser el último reducto. Por ejemplo, ¿cuándo podría utilizarse la fuerza para desbloquear una vía controlada? Realmente, aunque es una realidad sociológica muy compleja. Por ejemplo, para permitir el paso de una ambulancia que lleva a una persona que tiene en peligro la vida. Pero ojo con lo siguiente, si el uso de la fuerza, porque vamos a hablar de proporcionalidad, si el uso de la fuerza pone en peligro más vidas que la que se está poniendo en juego, pues no podría usarse el uso de la fuerza. Entonces, yo no puedo decir que hago tierra arrasada con 20 manifestantes y correr el riesgo de que mato a 3 o 4 por salvar una vida. Mire, y eso puede parecer odioso, pero, por ejemplo, en el COVID la gente aprendió que las tablas de valoración de vida se hacen, que los médicos valoran condiciones de vida todos los días. ¿Qué es el triage? Es una clasificación de prioridades. Y primero se salva, no necesariamente el que tenga más posibilidades de salvarse en el momento, sino donde hay un interés todavía en menor afectación. Entonces, mire, qué buen ejemplo de eso. Yo no puedo despejar una vía y poner en riesgo 50 o 60 vidas por salvar una. Es la realidad del conflicto social, pero el conflicto social no puede ser estigmatizado y llevado a la categoría de conflicto armado. Doctor Jesús Alberto, no se nos vaya a volar. Quiero preguntarle, antes de pasar al doctor Pablo Liscano, al doctor Juan David, que es también profesor universitario, maneja muy bien el tema constitucional, el tema de responsabilidad del Estado, pero sobre todo la parte penal. Yo quisiera que me contara dos cosas. Primero, cómo nos va anoche en Pereira con las detenciones y ojalá que no nos reporte desapariciones. ¿Y cuál es el panorama para hoy con las detenciones y de pronto con las eventuales víctimas? Doctor Juan David, bienvenido. Doctor Gerardo, buenos días. Profesor Hernán, buenos días. Y a las demás. La noche anterior pues fue bastante agitada desde el punto de vista del orden público aquí en la ciudad de Pereira. Tenemos en este momento, cuando le decía al doctor Gerardo que me dieran un espacio, es porque desde unos chicos que trabajan en todo el asunto de derechos humanos con este tema de protestas de la Universidad Andina, de la Universidad Tecnológica, Libre, varias universidades de derechos humanos, ellos se han unido como a estar pendientes de toda esta situación. Me reportan 9 capturas. Lo que tengo entendido es que hay 9 capturas de la noche anterior. Veo que todos son varones las personas que están capturadas, y de esos 9 tendríamos de 2 menores de edad, 7 personas adultas, 2 menores de edad están al parecer capturadas y fueron trasladados a la URI en la noche de ayer. Eso es lo que se me reporta a mí de momento, para que empecemos pues con el equipo que hemos estado como adelantando esa defensa en los juzgados de estos muchachos. Pues me refiero a defensa desde el punto de vista de audiencias preliminares cuando ellos son capturados, ¿cierto?, en el proceso penal. Desaparecidos no han hecho informe alguno, afortunadamente. Esperemos que ello no vaya a variar, que de momento, pues, hasta donde yo tengo entendido, que por eso fue la demora con conectarme con ustedes, no hay ninguna persona que se haya reportado como desaparecida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que viene? Comunicarnos con la unidad de reacción inmediata URI. Ellos están designando un fiscal diferente al URI para que adelante esa judicialización. Lo que se ha estado haciendo es que no es el mismo fiscal URI quien se está encargando de estos procedimientos, están encargando a otros fiscales. Esperar tener comunicación con ese fiscal para saber el objeto, el motivo de esa captura, por qué presunto delito fueron capturados, qué era lo que presuntamente estaban haciendo. Yo creo que el tema, doctor Gerardo y demás compañeros, del delito de obstrucción a las vías públicas y perturbación al transporte público oficial o colectivo, es una situación que ya se ha ido decantando como que la complejidad que tiene la Fiscalía para judicializar a estos muchachos por esas conductas. No les está haciendo nada sencillo, porque la Corte con anterioridad ya se ha pronunciado este tipo de tipos penales y ha dicho, mire, hay que hablar no solo de que estén obstruyendo la vía, sino además un componente importante de ese tipo de delitos, que es la ilicitud
con la que se comete esa obstrucción a la vía, y ahí es donde están teniendo los grandes problemas fiscalías para poder judicializar a esos muchachos. Los ejemplos son Romelia con 11, creo, 12 capturados y el Puente de Cartago con 15 capturados. En ambos procedimientos yo estuve ejerciendo la defensa de algunos de estos muchachos, los delitos eran idénticos y los resultados fueron ilegalidad de la captura, pues porque se puede constatar no solo el uso desmedido de la fuerza, sino que además la ausencia del delito para poder capturar. Pero de momento es elucubrar respecto de estos muchachos porque no sé cuál es la razón por la que ellos los hayan capturado. Presumo que es por el tema de la obstrucción a vías públicas, que es lo recurrente, pero habrá que esperar, doctor Gerardo, lo que me informen de la URI ahorita en el transcurso de la mañana. Doctor Juan David, he visto yo que arrancan adoquines de las calles, encontramos el viaducto lleno de escombros, de residuos, de ladrillos, vandalizaron la estación de policía de la carrera 9 con calle 10, se presentaron afectaciones y daños materiales. ¿La fuerza pública debería intervenir o no debería intervenir, o cuál sería la posición de la policía para proteger a los restantes ciudadanos que están durmiendo, que están en casa y que no quieren participar y que además están asustados? No le estoy pidiendo que asuma posición respecto a el derecho o no a la protesta, pero cuál debería ser, digamos, la recomendación para un alcalde, para un comandante de policía en esta situación, porque la verdad es que a veces es angustiante. Esa es una situación compleja y más en estos momentos tener como una opinión clara al respecto, pero yo creo que desde el punto de vista jurídico hay dos asuntos que se deberían de manejar. Yo escuché ahorita al profesor Jesús Alberto Buitrago hablar al respecto del uso de la fuerza en este tipo de situaciones, y desde luego desde un punto de vista legal y constitucional el uso de la fuerza siempre debería de ser como la última opción a la que se pueda recurrir para evitar que estas situaciones se presenten, pero también hay quienes se dicen, y creo que con razón alguna, se preguntan, pero ¿cómo poder conversar con personas que están vandalizando un local comercial o que están vandalizando una estación de policía o que están generando violencia en el sector, y que evidentemente pues con el diálogo prácticamente esa posibilidad se desvirtúa por la premura del asunto, por la situación que está presentándose in situ, porque hay que solucionarlo de alguna forma? En la actualidad, pues sí tenemos el escuadrón SMAT como un ala de la policía para repeler todas estas situaciones de antidisturbios, pero lo que yo creo, doctor Gerardo, es que ese uso de la fuerza se ha ido desfigurando, y creo que el uso de la fuerza legítimo por parte del Estado para repeler estas situaciones se ha ido desvirtuando desde el punto de vista en el que lo que no se hace son uso de la fuerza para repeler manifestaciones, sino enfrentamientos directos entre unos y otros. No sé si me hago entender. Pareciese que existieran dos bandos en los que hay unas personas que vandalizan y otras personas que lo que pretenden es evitar esta situación, y lo que pretenden es controlar nuevamente el orden, y lo que se convierte ya es como en un enfrentamiento entre dos, y que a ver quién aguanta más, y me van a perdonar esa coloquialidad de ese quién aguanta más, pero es que yo he hablado con muchachos de primera línea. La semana pasada, creo que fue el jueves o el viernes, tuve la oportunidad de estar reunido con 6 congresistas aquí en la ciudad de Pereira y con algunos muchachos de primera línea y otras víctimas, y la respuesta de ellos era quién aguanta más, quién se cansa primero. Y hablábamos también con algunos policiales y es una situación muy parecida, a ver quién aguanta más. Fíjese que hay imágenes incluso de algunos policías cogiendo esos mismos adoquines, cogiendo esas mismas piedras y lanzándoselas a la muchedumbre que está ejerciendo esa presunta conducta. Yo creo que esa situación se desvirtuó completamente, el uso de la fuerza para evitar, y lo que hay es enfrentamientos, y creo que ahí ya la situación completamente pues se sale de control. Y otro asunto al tenor de lo que decía el doctor Jesús Alberto, que decía, mire, mirando desde el punto de vista de la proporcionalidad, si hay una agresión del marchante en contra del agente policial, pues a lo sumo, hablaba de palabras soeces o de un madrazo, creo que era lo que utilizaba el profesor. Yo diría que ninguna agresión por parte de un marchante deberá justificar jamás una agresión por parte de un policial, ni verbal ni física. Además, porque es que el policial tiene los instrumentos legales
para controlar la situación. Me refiero, si un marchante agrede a un policía y es identificado y además es visto en flagrancia, lo que le corresponderá al policía jamás es agredirlo, bajo ningún concepto, será capturarlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente para que lo judicialicen, porque además el Código Penal, en el artículo 429, habla de la violencia contra el servidor público. Y entonces, si yo como marchante, en el ejercicio no legítimo de mi derecho a la protesta, sino que transgredo, y lo que ya estoy es realizando conductas que desde el punto de vista del Código Penal están tipificadas, pues lo que le queda al policía es capturarlo. Jamás podrá repelerlo a través de violencia, porque entonces se desvirtúa absolutamente todo, sin contar además que es probable que se declare una ilegalidad de captura y que probablemente ese procedimiento se haya ido al traste precisamente por la irracionalidad de la respuesta por parte de la agente policial, porque es que nunca podrá ser equiparable y nunca el Estado podrá responder con violencia, y ya ni siquiera hablemos de muerte, lo que hablábamos también ahorita con el profesor Jesús Alberto, es que nadie en este país por salir a protestar, y ni siquiera por cometer un delito, partamos y podemos ponernos en la base de que están cometiendo delitos, de que son presuntos delincuentes, y como presuntos delincuentes evidentemente existirá un reproche no solo penal, sino además social. Partamos de esa base. Jamás la respuesta podrá ser la muerte. Jamás la respuesta podrá ser la muerte. Porque es que estamos hablando desde el Estado como garante, no solo de los derechos de unos, sino de los derechos de todos. Y en este país, las personas capturadas cometiendo una conducta ilícita, sea cual sea, en el marco de la protesta o no, son también sujetos de derecho. Entonces, el tema de la violencia como respuesta a una conducta delictual que desarrolla un marchante, en mi concepto jamás podrá ser, bajo ninguna circunstancia, violencia por parte de los agentes estatales. Muy bien, Captura. doctor. Antes de darle el uso de la palabra al doctor Pablo Liscano, quería así hacer una precisión, también me gusta mucho, tienes toda la razón. Y vamos a entrar un poquito a un tema espinoso, que es el tema del manejo de las armas como mecanismo para contener o disuadir o dispersar a los marchantes. Sabemos que esas armas no se pueden disparar directamente al cuerpo, mucho menos al rostro. Sabemos que debe observarse, hay unos protocolos que debe observarse una distancia mínima de 18 metros y dispararse al aire. Sabemos además que debe buscarse una manera de dejarle una salida a los manifestantes, un sitio por donde puedan abandonar el lugar de las marchas. Una vez la persona inmovilizada, hay que ponerla a disposición de las autoridades competentes, deben ser transportadas en vehículos oficiales por personal debidamente identificados. Si los van a detener en sitios oficiales o institucionales como una URI, un CAI, etcétera, pero hay que seguir unos protocolos que además ya fue ordenado por los jueces de la República, específicamente por la juez tercero civil del circuito en Pereira, que les ordenó adecuar su conducta a los protocolos. Entonces, antes de entrar a ese tema un poquito espinoso, y de ahí pasamos al tema de los daños a esas personas y la obligación que tiene el Estado de reparar ese perjuicio, vamos a saludar al doctor Pablo Liscano, abogado, litigante muy exitoso, miembro del Colegio de Abogados de Risaralda también. Bienvenido, doctor, y regálenos en 2 minuticos su posición jurídica sobre el tema. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenos días a tan respetable y admirable panel que tengo. Yo quisiera hacer precisión sobre varias cosas. Es que lo que nos ha perturbado mucho de toda esta situación es que se le ha dado de cierta manera un tinte político. O sea, siempre se trata de plantear que la persona que toma una posición sobre estos aspectos debe tener que tener una parcialización hacia decir, estoy en pro de las marchas, o estoy en pro del gobierno, o estoy en pro de la institucionalidad, o estoy en pro de los mecanismos de protesta. Y esas realidades a veces son tan diversas, hay tanta cantidad de posiciones, de dificultades sociales, de deuda social que no se pueden estigmatizar en unos aspectos.
ahora estábamos hablando de algo interesante. ¿Cuál debe ser? Siempre hemos utilizado en este diálogo estas palabras. ¿Qué debe ser? ¿Cuál debe ser la posición de la autoridad? ¿Cuál debe ser el tratamiento que se haga a las víctimas? Pues esa conducta deontológica, o sea, cómo debe ser la actitud en estos aspectos, es muy diversa también. Hay unas condiciones sociológicas muy particulares a muchos casos. Hay realidades donde se confunden, se tienden en el oficio de las autoridades muchas conductas, digamos, que se pueden confundir, porque si bien es cierto, el Estado ha sido un gran transgresor de muchas conductas que deberían ser, digamos, de una manera legítima, deberían ser con una actitud en pro del pueblo, de la ciudadanía, muchas veces a través de sus programas, a través de sus instituciones, lo que hace es que las atropella. Entonces, esas conductas no es que vengan, no es que vengan a ser solamente aisladas desde el punto de vista del paro o desde el punto de vista de las manifestaciones, sino que son conductas que vienen de tiempo atrás, que vienen, digamos, como acrecentándose. Son situaciones que incomodan socialmente a los grupos que están haciendo ahora las protestas para ahora estallar en esta necesidad que además se exacerbó por el tema económico que ha traído también la pandemia, ¿no? Entonces, esas sensibilidades múltiples hacen que las autoridades también tengan situaciones novedosas. En este momento, el uso de las realidades inclusive es cuestionable hasta desde la forma en que llegó. Vea que concomitantemente con el conocimiento de las dificultades sociales a través de muchos aspectos, inclusive antes de la pandemia y ahora con los usos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, hay mucha información que se torna parcial. Las personas se vuelven no solamente juzgadoras, sino condenadoras. Hay realidades en donde las personas creen que con el conocimiento de 5 minutos de una entrevista radial o leerse un artículo ya tienen los elementos suficientes para ser fiscal, para ser contralor, para tomar una conducta definitiva cuando hay situaciones de estas que se están informando solamente y apenas están en investigación como para tomar una decisión. Pero sí se tienen todas las armas para tener una perfecta duplicabilidad. Es decir, las personas conocen una situación, denigran de una institución, denigran de unos procedimientos sin conocer toda la institución o que su gran mayoría trabaja por tener unos buenos resultados, donde hay muchas instituciones que permanentemente están naciendo, elaborando programas, elaborando conductas en pro de esa institucionalidad, pero cuando se presentan algunos elementos negativos en ellas, pues inmediatamente se vuelve el blanco de generar una muy mala imagen. No quiero decir con esto que esta institucionalidad sea perfecta y que tenga todas sus condiciones bien, al contrario, ha habido muchos lunares y grandes lunares y muy negativos, empezando pues hasta la misma justicia con problemas de corrupción que han tenido hasta las altas cortes, que me parece un ejemplo fatal, que no se puede presentar en ningún caso, pero también está haciendo que las instituciones, que esas institucionables, esas personas que hacen parte de las instituciones, estén llevando esa gran mala fama. Y en esa duplicabilidad, pues los niños, los jóvenes, las personas que no tienen mucho conocimiento sobre ellas, están conociendo que estas instituciones no sirven o al contrario, son negativas. O sea, no es que sean ni siquiera llevadas a cero su efectividad, sino que al contrario, es de cifras negativas. A mí me preocupa, y ustedes hablen con los niños que puedan o los jóvenes que conozcan,
y pregúntenles qué opinan de las instituciones, de los policías, qué opinan de los políticos, qué opinan de ciertos programas de los políticos, qué opinan de la justicia. Y en general, bajo la difusión de la información que se tienen, pues se ha diseminado un gran negativismo. Esas personas, ¿con qué criterio van a creer en un Estado donde el reflejo más inmediato que tienen con él, que son las instituciones, como el policía de su barrio o el que pasa, que es la representación de su Estado, tiene una representación mala, no es ni siquiera neutra, no es ni siquiera que es que no, yo no. ¿Usted alguna vez lo han atracado? No, a mí no me han atracado. ¿Y qué conocimiento? ¿Usted ha utilizado a la policía aunque sea para pedirle una información? Sí. Pero ¿usted qué opina de los policías? No, los policías son lo peor y pues todas las palabras malas que usted quiera en contra de los policías, pero cuando uno se pone a sumar, digamos, de 10 experiencias que hayan tenido estos niños, estos jóvenes con los policías, solamente tienen una o dos experiencias y esas experiencias han sido, digamos que pues no es en gran medida positiva, pero pues al menos no es tan mala. Al menos les han dicho, sí señor, puede averiguar esto en tal lado, o hemos llamado por teléfono y me han dicho, sí, está cerrada tal vía o lo que sea. En general, eso es preocupante porque eso nos está haciendo que el ambiente social que tengamos se aumente en muchos criterios por muchos lados, por el uso, por ejemplo, de la primera herramienta que tenemos todos y que usamos constantemente, que es el celular o los elementos de información tecnológica, y eso hace que nosotros dupliquemos ese mal ambiente. Repito, no es que quiera decir, no, es que las instituciones estén haciendo las cosas bien totalmente, no, pero el apoyo que se debe recibir para los institucionales, las personas que hacen parte de esas instituciones y programas, está siendo condenada bajo una generalidad. Yo creo, Pablo, que en gran medida eso que usted está mencionando se produce por el compartir de noticias falsas, que también se ha politizado, porque hoy nos encontramos en las redes noticias falsas de los que están con el paro y noticias falsas de los que no están con el paro. Entonces, alguien decía en otro espacio que vamos a seguir así hasta elecciones. Entonces, ahorita queda la incertidumbre de si realmente estamos en unas jornadas de protestas, que claramente hay muchas personas que lo están, o si estamos en detractores electorales precisamente para sacar provecho el 11 de marzo, que serían las próximas elecciones. Sí, así como cuando empecé a hablar, se le ha dado como ese binarismo a las mentalidades con respecto al paro o a la institucionalidad o a las marchas y la protesta social y digamos que las mentalidades del Estado o pro gobierno. O sea, el que hable de esta manera, pues es que está en contra, o el que está diciendo de esta otra manera es que está a favor. Digamos que le sacaron un ojo a un muchacho porque le hicieron un tiro al aire, desaparecieron una persona, una tanqueta atropelló a un marchante. Entonces vamos a mirar a ver desde el punto de vista procesal qué es lo que cabe hacer para esa familia en caso de que la persona murió, o cuáles serían los mecanismos procesales, hasta dónde iría esa indemnización, cómo iría la responsabilidad del Estado y a qué derechos tendría. Vamos a tener otros espacios académicos para manejar la parte política y de posicionamiento ideológico, pero hoy vamos a centrarnos en el tema de las víctimas y voy a arrancar por donde empecé. Doctor Jesús Alberto Buitrago, procesalmente, hablando del contencioso penal o civil, ¿qué recomendaría usted a aquellas personas que aleguen víctimas y cuál sería la posición de defensa del Estado o de las instituciones? Ya sigo con los demás invitados. Bueno, de todas maneras, ¿quién es víctima del uso de la fuerza o es víctima de la forma en que se regula o trata de contener la protesta social? Tiene que identificar primero materialmente a la institución que materialmente le causó el daño. Entonces, no necesariamente tiene que identificar o individualizar al agresor.
porque aquí teóricamente hemos superado la idea de que hay que identificar al policía o al militar. Lo importante es que se pueda identificar materialmente que el daño proviene del ejercicio de la fuerza de la autoridad pública. Y identificada la autoridad pública, los mecanismos que tiene la víctima es acudir a la justicia contenciosa. Desafortunadamente, para acudir a la justicia contenciosa, tiene que recurrir a los servicios de un abogado. Digo desafortunadamente, ¿por qué? Porque digamos que ese es otro mecanismo de filtración social, porque no todas las víctimas tienen posibilidad de acceder a un representante legal. En esa medida, habría que buscar la posibilidad de que la víctima contrate un abogado de confianza o asista a la Defensoría del Pueblo para que le designe un apoderado que la represente y convocar al Estado para esa reparación del daño. Aquí es muy importante que la víctima tome una parte activa para que garantice su derecho a la reparación, una parte activa en la determinación probatoria. Es decir, aquí es muy importante que queden elementos claros de que el daño fue provocado en la protesta, de que el elemento causante del daño tiene que ver con el uso de las armas de fuerza o por agresión física de los funcionarios de fuerza, ¿cierto? Ahí incluso, aunque pareciera todo muy fácil en el papel, pareciera muy fácil, el camino no es fácil para las víctimas, porque de un lado siempre va a encontrar con el problema, se va a encontrar con el problema probatorio respecto de la situación generante del daño. Pero además hay un problema psicológico muy fuerte, y es que muchos consideran que esas víctimas se buscaron su daño. Entonces hay que romper ese estigma de que el marchante se merece su daño. Y es muy, alguien diría, eso es muy sutil, sí, es muy sutil, pero eso gravita muy fuerte en la mentalidad del operador jurídico. Miren un caso bien complejo que fue el del funcionario de la Fiscalía, que no estando en funciones en Cali, mató a dos integrantes de la primera línea. Ese funcionario de la Fiscalía, que hasta ahora parece que no estuviera en funciones, o sea, no estuviera en servicio, mató a los marchantes o a los de primera línea con un arma de dotación oficial. ¿Ok? Hasta hace unos 8 o 10 años, la teoría de responsabilidad del Estado implicaba que la Fiscalía era responsable de esa muerte por el factor instrumental. Es decir, si un policía, si un soldado o un agente del Estado causaba daño a un particular con arma de dotación oficial, así no fuera en servicio, el Estado era el responsable. ¿Por qué? Porque se tenía la idea de que el Estado era el garante de que esas armas no se usaran por fuera del servicio, y que si el funcionario la usó por fuera del servicio, eso ya era una realidad cantada, es decir, las cosas hablaban por sí solas y el factor instrumental era suficiente para responsabilizar al Estado. Pero las víctimas tienen otro problema en el Estado actual colombiano, y es que la justicia contenciosa ha ido desmantelando las teorías de protección de las víctimas. Este es un caso ejemplar. Hace ya 5 o 6 años, ya el Consejo de Estado viene diciendo que, por ejemplo, esos daños causados con armas oficiales o vehículos oficiales, si no era un daño causado en razón del servicio, el Estado no respondía. Entonces ya no es suficiente el factor instrumental, sino que además era necesario que tuviera vinculación con el servicio, con lo cual se retrocedió en la protección. Entonces, por eso ustedes, cada que un policía hace un daño, por eso se habla de que, voy a utilizar un término que no es de mi gusto, pero es el que utilizan cuando dicen, no, es que por unas manzanas podridas no se puede decir que sea un daño institucional. Y cuando se utiliza ese término estigmatizante de manzanas podridas, es para recurrir a una teoría del derecho que es la falla personal del funcionario, para decir que cuando el funcionario se aparta de su función, no hay responsabilidad ya del Estado. Y era una teoría que habíamos superado hace siglos, y no la superamos nosotros, la superó el derecho francés para hablar de responsabilidad del Estado, porque la primera responsabilidad que existió en el Estado de Derecho era la responsabilidad personal del funcionario.
pero posrevolución francesa y cuando se va construyendo el derecho administrativo francés, se evolucionó a imputarle esa responsabilidad al Estado. ¿Buscando qué? Pues que la víctima no se quedara inerme, que la víctima no se quedara con su daño a cuestas y que alguien le reparara ese daño. Porque es que cuando se repara el daño, no quiere decir que a la víctima la vamos a dejar rica, porque ninguna reparación deja rica a la víctima. Yo lo digo a veces en mi clase, ninguna reparación, hoy, ninguna reparación hace que el muerto resucite. Doctor Jesús Alberto, concretamente, ¿cuál sería la recomendación para esas víctimas en el marco que nos acompaña en la situación actual? Si usted fuera el abogado de esas víctimas, ¿cuál sería la recomendación? 1 o 2 principios básicos a observarse. Bueno, lo dicho no es fácil, es el recaudo del mayor material probatorio que se tenga y acudir inmediatamente a las autoridades de control, o sea, a las autoridades judiciales, y ese abogado que represente a las víctimas tiene una labor muy compleja y es hacerse parte también de los procesos disciplinarios contra los funcionarios que están señalados de haber causado ese daño y acudir a la justicia contenciosa. Recuérdese además que la víctima no se puede quedar llorando su daño, sobre todo contra demandas del Estado. Las caducidades para demandar al Estado son de 2 años, que son muy precarias. Y a veces son muy precarias, ¿por qué? Porque el daño no se materializa concomitantemente con la lesión, o sea, como la pérdida de los ojos, la pérdida de la visión, que se concretan en su verdadera identidad pasado el tiempo, cuando ya uno puede tener certeza de cuál es la secuela, cuál es la perturbación definitiva que deja el daño. Entonces, las víctimas no pueden quedarse de brazos cruzados esperando a que la justicia policial o la justicia penal militar o la justicia disciplinaria actúe, porque hay víctimas que creen que en la justicia disciplinaria van a obtener reparación a su daño, y eso no es cierto. Puede más bien que esté pasando el tiempo y no pueda acudir a una reparación, porque para que haya reparación tiene que demandar. O sea, la reparación no llega a mutuo propio ofrecida por el Estado. La víctima tiene que convocar al Estado a los estrados judiciales, conseguir su abogado de confianza o acudir a la Defensoría del Pueblo para que le asigne un defensor de oficio o gratuito para que lo represente, convocando a una audiencia previa de conciliación ante los procuradores, pero definitivamente moviendo el aparato judicial. Y son 2 años a partir del hecho lesivo. Es muy importante tener en cuenta eso, doctor Gerardo, porque uno ve que muchas víctimas se quedan sin reparación porque se quedan esperando a que la decisión penal declare responsable al funcionario o que la Procuraduría lo destituya. Y cuando ello ocurre, ya ha prescrito la acción penal, administrativa. Muy bien, qué pena que te interrumpa, pero para que avancemos, muy importante, pero queremos escucharlos también a todos. Y qué bueno que tocaste el tema penal. Yo quisiera preguntarle a Juan David, ¿has hecho uso de esa defensa que menciona el doctor Jesús Alberto, el sentido de pedir ese reconocimiento de la calidad de parte o de víctima en el proceso penal? ¿Han acudido al incidente de reparación integral? El contencioso no te permite, protege mucho el Estado, pero de pronto el juez penal puede decir un momentico que hay un tercero civilmente responsable, que es el Estado o la institución de la policía o las compañías de seguros. El daño lo hizo una persona, como en este caso el fiscal. Esa sería una pregunta para ti. En penal, ¿qué está ocurriendo con esas víctimas? Bien. Del caso sea tener presente lo siguiente. Lo que hemos hecho hasta el momento respecto del marco de la protesta social, pues no hemos llegado todavía a las instancias de incidentes de reparación integral, ni muchísimo menos de reconocimiento de víctimas en el proceso penal, porque lo uno se da ya cuando existen sentencias condenatorias y debidamente ejecutoriadas en penal para poder iniciar el incidente. Y el reconocimiento a las víctimas en el marco del sistema penal acusatorio dentro del proceso se da a partir de la audiencia de acusación, después de que la Fiscalía pues ya decide presentar escrito de acusación, y hasta ese punto no se ha llegado. Ahora, lo que sí ha habido es ausencia de representación de víctimas o de abogados que ejerzan la representación de víctimas en los procesos penales, por lo menos en las cuales yo he asistido, ¿cierto? De momento hemos tenido bancada de defensa, Fiscalía, Procuraduría y pues el juez dirimiendo la actuación. Normalmente, y sin ánimo de ejercer una crítica, pero es una realidad, la Procuraduría, hasta donde yo he podido ejercer
mi profesión en en el marco de estas protestas, ha contribuido más a una coadyuvancia a las peticiones de la Fiscalía que a una situación diferente desde el punto de vista de planteamientos de la defensa, con excepción a lo que pudo acontecer en el proceso de los 15 capturados de Cartago. Yo creo, doctor Gerardo, para concluir, lo siguiente. El doctor Jesús Alberto menciona que, y certeramente, que desde el punto de vista de responsabilidad contencioso administrativo o en lo contencioso administrativo, pues no hay necesidad o no se requiere la identificación como tal del policial para poder adelantar el procedimiento. Basta con identificar la institución, pero en el marco del proceso penal sí se requiere la identificación del presunto agente del Estado que haya infringido la norma penal para poder adelantar la acción penal. Porque en materia penal sí necesitamos tener identificado plenamente desde la imputación, desde las audiencias o desde la etapa de investigación en el proceso, sí se necesita identificar al presunto agresor de la víctima para poder adelantar todo el procedimiento penal. Ya creería yo que en el marco de salir avantes eventuales condenas en materia penal y que las mismas estén debidamente ejecutoriadas, creo que el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal nos habilitaría eventualmente a vincular al Estado como tercero civilmente responsable, pero eso desde el punto de vista del incidente de reparación integral. Pero dentro de todo el marco del proceso penal, el proceso penal se tendría que adelantar contra el presunto infractor de la norma penal, o sea, contra ese agente del Estado que deberá ser plenamente identificado para poder adelantar el ejercicio. Si no, no veo la forma en que el ejercicio de la acción penal se pueda adelantar sin tener plenamente identificada a esa persona. De ahí la necesidad y la súplica que le hacemos nosotros a la institución policiva o al ejército de que su personal hagan anotación quién es el comandante, cuál es la misión que van a desplegar y que vayan debidamente identificados con su casco y su camiseta y concretamente para poder individualizarlos, no solo a identificarlos. ¿Cómo identificar a gente del ESMAD? Eso prácticamente es muy complejo. Si es que no hay forma de poder ver ningún rasgo que lo logre identificar. Sí, y además no tienen, porque además lo he visto, ninguna identificación visible que uno pueda, mire, este ciudadano que es agente del ESMAD, que estaba en ejercicio de sus funciones, que estaba desarrollando unas órdenes que le haya impartido quien se las haya impartido, pues es tal persona. Es muy difícil, es muy, muy, muy complejo. Porque y en una multitud y donde hay humo y fuego y sangre y los ánimos encendidos, mucho peor, mucho peor. Ese escenario es terrible. Sí, sí. Doctor Pablo Lescano, prometimos con el profesor Hernán, con Jesús Alberto y con Juan David que íbamos a hablar de todas las víctimas, no solo de los marchantes. Y hay unas víctimas que son los comerciantes que no participan en la protesta. Esos industriales que quieren transitar con sus productos y que están quebrando. Además, esos policías también que resultan heridos y que incluso han intentado quemarlos. Es que las víctimas no solo son los manifestantes, tenemos infinidad de víctimas, incluso personas ajenas al conflicto. ¿Cuál sería su posición frente a ese tema? Sí, doctor, mire, es que como lo expresé ahora, las líneas son tan delgadas y hay tantas realidades intrincadas ahí que no es justo ni debería ser responsable tomar un partido absoluto sobre un lado o el otro, porque es que hay personas que ni siquiera han ido a una marcha, ni siquiera conocen cómo es la dinámica de los agresores, pero toman un partido. Y hay personas que sin tener ningún tipo de como acogimiento a las dificultades que tienen otras personas que están al margen, que nunca van a la marcha, también toman un partido en contra de ellos. Y si uno se pone a racionalizar el criterio que tienen los comerciantes, que tienen las personas que no participan directamente con las marchas, pues también se están viendo victimizadas. Son personas que no tienen una realidad tan directa, no están comprometidas, digamos, de una manera tan difícil su integridad personal o hasta su vida, pero que están teniendo una realidad que puede abocar a unos deterioros también sociales en sus vidas. Son personas que no tienen un criterio
tan sensible, pero que poco a poco también los va deteriorando. Son personas que no Pablo, pueden trabajar. Sí, señor. precisamente allá queremos llegar. Por ejemplo, ¿cuál sería desde lo jurídico, cuál sería su sugerencia para estos comerciantes de a pie, por ejemplo, que en medio de las protestas pierden su carro de dulces, se los destruyen? Eh, Pues las des- determinaciones jurídicas tendrían que ir muy ligadas con el campo probatorio. En este sentido, tendrían que estar la persona que vea que a través de las marchas, digamos, están ocasionándose deterioro en sus bienes o en sus servicios o en su integridad, tendrían que evaluarse o dictaminarse. Pues lo inicial sería recomendarles que iniciaran una denuncia para que con base en esa denuncia por lo menos se determine a través de las cámaras o testimonios de qué manera esos bienes de ellos se han visto perjudicados. Muchas veces la información llega de oídas, llega de personas, no, es que esto fueron los manifestantes, esto fueron los vándalos, y a veces las mismas autoridades tienen conductas reprochables como hasta destruir, como vimos en alguna vez en un local que hubo en la octava entre 20 y 19, no, 19 y 18, que los mismos policías eran los que le golpeaban los vidrios para romperlos. Entonces, digamos que aquí viene lo difícil también de la institucionalidad, para poder demostrarle y apoyar a los que tengan esa condición de víctimas en sus bienes, cómo van a respaldar que realmente quién fue el causante de estas dificultades. Un tema muy interesante, bastante espinoso. Yo quisiera, porque vamos, el tiempo corre y ya nos quedan algunos pocos minutos, en los temas de responsabilidad por daño resarcible, en responsabilidad civil o extracontractual o del Estado, uno requiere tres cosas: demostrar un daño, es el que hemos venido refiriendo, una omisión o una acción y un nexo de causalidad. Yo quisiera saber, en el caso de los comerciantes, ¿a quién van a demandar? No tienen póliza de seguros, no tienen ninguna relación directa que los ate. ¿Cómo hace ese comerciante de Cali, por ejemplo, que se fueron avanzando por toda una calle, destruyeron como 70 locales comerciales? ¿Qué acción tienen? Ahora, si es un particular que está en medio de un conflicto entre el Estado y un tercero, como ocurre, por ejemplo, en los enfrentamientos militares, que un ciudadano cae muerto cuando hay un enfrentamiento entre guerrilla y el Estado, y él es ajeno a ese conflicto, ¿habría responsabilidad del Estado? ¿Podría reclamar? ¿Qué podría reclamar? ¿Qué acción y frente a qué juez? Empezamos por el doctor Jesús Alberto Buitrago. El tema es un poquito complejo, pero no difícil, porque hay que establecer una maraña. Así como desde el punto de vista causal, hay que establecer toda la estructura de la causación del daño, redundante pero necesario. Recordemos que para ser responsable se responde no solo por acción, sino por omisión. Entonces, en el que es ajeno al conflicto social, como aquel que no está participando en las marchas, y los marchantes le causan un daño, y no tanto los marchantes, es que ahí tenemos que diferenciar muy bien esa categoría entre marchante y vándalos, porque son dos fenómenos muy diferentes. Pero cuando el daño es causado por un particular, pero ha concurrido omisión del Estado, porque el Estado ha permitido que ese particular le cause el daño, y si vamos un poquito más a la teoría sociológica, el no haber agotado los mecanismos de conciliación hace que el Estado sea concausante del daño. La víctima tiene la opción de demandar y pedir la reparación del Estado por omisión y de que hace el daño por acción. Y estamos hablando cuando el daño es causado por un particular. Ahí no habría inconveniente en plantear esa teoría, que además ha sido acogida por el Consejo de Estado. Mire, cuando Colombia estuvo negociando con las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana, se crearon unas áreas muy grandes al sur del país, lo que se llamó la zona de distensión. Y muchos ganaderos perdieron ganado por el ejercicio de la fuerza de las FARC. Y el Consejo de Estado ordenó que el Estado colombiano, reparara esos daños, porque el particular no tenía por qué soportar los daños colaterales de la negociación
entablada entre el gobierno de Pastrana y las FARC. Y el daño era causado específicamente por un particular, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, denominadas FARC. Y repara el Estado, ¿por qué? Porque el particular está en una posición de desigualdad frente al Estado y las FARC, y el Estado, por negociar, lo ha sometido a un daño especial. No es que el Estado haya causado el daño, pero la situación especial de negociación permitió que el particular sufriera un daño. Y puede ser un caso extrapolado, pero traído al caso de los comerciantes, y es un daño especial que tiene que reparar, ojo, miren, mucho cuidado con el término, que tiene que reparar la sociedad. ¿Cómo que la sociedad? Sí, es que cada que el Estado repara es porque está reparando la sociedad. Cuando yo demando al Estado, demando es a la sociedad. Y ella es la que repara. ¿Y por qué debe reparar la sociedad? Porque este es el mejor ejemplo de los daños sociales. Los daños que provienen de las protestas sociales que el Estado deja desnaturalizar en vandalismo. Mire, porque incluso ni siquiera por teoría del daño especial, hay casos específicos acá donde la omisión del Estado ha sido clarísima, donde el daño está cantado, se va a hacer el daño y el Estado se retira. Mire el caso de Tuluá. En Tuluá, desde el mediodía de esa noche fatídica donde se quemó el Palacio de Justicia, en Tuluá desde el mediodía se sabía que iban a haber revueltas en el centro de Tuluá. Y pareciese, salvo prueba en contrario, como dicen los que estudian Derecho, que las fuerzas del orden se hubieran replegado y hubieran dejado a los comerciantes y a la comunidad a Dios me libre. Y ahí hubo un retiro. Ustedes vieron los videos de lo que fue la quema del Palacio de Justicia en Tuluá, y había manifestantes como locos por doquier y no había fuerza pública. El doctor Liscano se tiene que ausentar, tiene una audiencia a las 8:30. Entonces, doctor Liscano, le agradecemos por su acompañamiento. Qué bueno tenerlo con nosotros. Ojalá nos siga acompañando. Le deseo muchos éxitos en esa audiencia. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes, mis respetables colegas, profesores, mi admiración por ustedes. Gracias por estos espacios y espero haberles contribuido y que sigan repitiéndose de esta manera tan positiva. Entonces, aquí, a pesar de que el daño sea causado por un particular, si hay omisión del Estado, el Estado es responsable solidario frente a ese particular. Y el particular puede convocar al Estado y al particular. O sea, la víctima puede convocar al Estado y al particular ante la justicia contenciosa. Cuando el daño es causado por un agente público, pues con mayor razón hay responsabilidad del Estado por el hecho de sus funcionarios. Entonces, en esa medida, ahí estaría el camino jurídico para que los comerciantes obtengan la reparación del Estado. Ahora, hay que verificar cómo están las pólizas que tiene el Estado con la previsora para este tipo de eventos. Sobre todo, hay pólizas específicas para proteger a transportadores. Entonces, también hay que verificar cómo está la vigencia de esas pólizas para que los transportadores ajenos que han sufrido daños por la protesta también sean reparados. No sé si con eso quede respondido. Doctor, hay esas pólizas para proteger a los transportadores, para proteger a los uniformados, pero como esta situación es tan bizarra, digamos tan especial, es muy difícil encontrar una póliza que cubra a los comerciantes con motivo de marchas o de contención de protestas. Nosotros estamos armando la línea jurídica de defensa de los comerciantes y de las víctimas del conflicto armado. El doctor Juan David nos está ayudando, lo invitamos a usted que se sume a ese proyecto. Lo estamos haciendo de manera gratuita, colaborándole a todas las personas que han resultado víctimas o detenidas o familiares de desaparecidos en ese tema. E incluso estamos haciendo una labor, digamos, constante de protección. Pero no, desafortunadamente para responderle no encontramos esas pólizas que deberían existir y que me imagino que en lo futuro ya las van a continuar exigiendo, ya se hacen necesarias. Doctor Juan David, su punto de vista. Punto de vista respecto de la posibilidad que tienen los comerciantes, doctor. Sí, señor. ¿Cuál es la solución jurídica que usted le brinda a esas víctimas? Bueno, eso es que el asunto, doctor, yo creo que es es confuso en estos momentos. A mí me parece que es confuso y
incluso para nosotros que se supone que algo manejamos de estos asuntos, generar como una directriz. Yo creo que lo primero es realizar trabajos investigativos importantes, o no sé si es por mi tendencia penalista o que me dedico exclusivamente al derecho penal, que siempre pretendo como trazar rutas investigativas para determinar realmente quién o quiénes son los infractores, porque dependiendo de quién o quiénes son los infractores se nos abren posibilidades desde el punto de vista legal, creo yo, y creo que en eso podemos estar de acuerdo. Bien, no será doctor, lo mismo. Doctor, los comerciantes aledaños al centro comercial Éxito, y perdóneme que mencione nombres, profesor Tena, pero es que el Éxito fue un sujeto atacado acá en Colombia. Los comerciantes aledaños encontraron por la mañana sus establecimientos de comercio completamente vacíos. Ellos no eran, digamos, un actor dentro de las protestas. Todo su proyecto de vida quedó destruido en ese momento. Un grupo de vándalos sin identificar. Nosotros como juristas somos consultados. ¿Cuál sería la solución para esa persona? Entiendo que es muy angustiante. ¿Qué podríamos recomendarle? El doctor Jesús Alberto nos pide acudir a pólizas judiciales. Creo que no existen. No hay forma de individualizarlos. Complicada la situación. Yo pensaría, y creo que ahí ustedes tienen más conocimiento de ello que yo, porque se dedican más al área de derecho contencioso administrativo que yo, pero es probable que exista una eventual responsabilidad por parte del Estado, una responsabilidad patrimonial, pensaría yo, desde el punto de vista de la responsabilidad que ostenta el Estado, constitucional además, de salvaguardar la seguridad de todos los connacionales. Pensaría, lo que pasa es que eso, doctor Gerardo, y sobre todo a quienes nos vayan a escuchar, es una salida a muy largo plazo, a muy, muy largo plazo. Todos sabemos lo que se puede demorar un proceso en la jurisdicción contenciosa administrativa. Digamos, ahorita que se vienen los procesos demorados, sobre todo por la pandemia, porque estamos en virtualidad, ¿no? Y se nos complica un poquito más las inspecciones. Y, digamos, esas personas tendrían acción o no tendrían acción. ¿A quién acudiríamos, doctor Jesús Alberto Buitrago? ¿Qué haríamos en esos casos? ¿Cuál sería la recomendación para estas víctimas? Y con aquellos policiales también heridos, porque es que también hay policiales que han lesionado y se dice que eso es inherente, un riesgo inherente a su profesión. Le pregunto a ustedes dos, esa actividad de riesgo inherente a esos policiales, ¿cuál sería la solución que le brindamos? Ahí el tema, todo esto, nada es como uno quisiera, así de fácil de 1 más 1 son 2. En derecho, esa realidad matemática es bien difícil de alcanzar. Mire, con el tema de los comerciantes, hay que hacer el trabajo de armar el dossier probatorio de la cuantificación del daño, que a veces es otro problema. Habrá que reunir el número de comerciantes necesarios para convocar al Estado bajo la teoría de reparación por omisión, ¿cierto? Por no haber garantizado la protección, sobre todo cuando eran hechos vandálicos que estaban conocidos, o sea, que se conocían, y por la desprotección en que quedaron sumidos esos comerciantes. No es un camino fácil, no solo desde lo procesal, sino desde la teoría jurídica. Siempre va a alegar que es el hecho exclusivo de un tercero. Y aquí entonces el esfuerzo importante que tiene que hacer el representante de víctimas es probar que el hecho del tercero no es exclusivo, sino que concurrió con la omisión, con la desprotección en que la autoridad dejó a los comerciantes. Hay quienes, y es real que tenemos también víctimas dentro de la fuerza pública, ¿cierto? Que atacan por X o por Y razón, ¿cierto? Ellos tendrán sus motivos. ¿Cuál sería la sugerencia para ellos en el momento de buscar una defensa? Porque en el marco del paro se viene hablando siempre de las víctimas, de los marchantes que han sido violentados, pero ¿qué decir de los policías que han sido violentados? ¿Cómo sería en este caso el procedimiento para ellos buscar ayuda jurídica? Mire, si me permiten, yo puedo iniciar diciendo lo siguiente. Quienes hemos ejercido la defensa de ciudadanos en el marco de las protestas, desde luego no estamos validando la violencia que ejercen algunos ciudadanos en contra de los agentes policiales. ¿Por qué me permito aclarar eso? ¿Por qué me permito aclarar esa obviedad? Porque pareciera que no es tan obvio, ¿cierto? Pareciera que de alguna forma estamos legitimando entonces
que ciudadanos de a pie pues cojan a un policial y lo linchen, como en algunos desafortunados videos y algunos desafortunados acontecimientos hemos visto. Esa situación no está justificable. ¿Qué hacer entonces? Exactamente lo mismo, es decir, la Fiscalía General de la Nación deberá realizar todas las actividades investigativas necesarias para determinar quién o quiénes fueron las personas o fue la persona que atacó, que le cegó la vida o que lesionó a un miembro de la policía. Y en esa labor investigativa que está en cabeza de la Fiscalía, pues el fiscal, una vez tenga identificada la persona y una vez tenga clara la existencia del delito, pues tendrá que iniciar el procedimiento penal bajo, evidentemente, las reglas y bajo el debido proceso que es imperioso en nuestro país por mandato constitucional. Es que, mire, muchas veces no se defiende, cuando nosotros en el proceso penal, y lo digo como defensor público y como litigante en materia penal, muchas veces no se defiende el que no haya ocurrido el hecho. Incluso el que no haya sido partícipe la persona que está siendo encartada en ese momento dentro del proceso. Lo que se defiende es el debido proceso, que debe de ser garantizado para todos. Si la Fiscalía identifica quién fue el agresor, si la Fiscalía además identifica que efectivamente existió la conducta, un homicidio, una tentativa de homicidio, una violencia contra el servidor público, pues tendrá que iniciar el procedimiento penal. Es que los agentes policiales no están exentos, pese a lo que decía el doctor Gerardo, de que hay personas que entienden que se sobreentiende, pues entonces que la profesión es riesgosa. Evidentemente ellos también son sujetos de derecho y se tendrán que adelantar investigaciones para judicializar bajo el marco del debido proceso a quien tenga que ser judicializado. En ese punto es bien importante conectar con otra realidad, o sea, si está identificado que el causante del daño al funcionario público fue un particular, entonces está la vía de la reparación de daños, ya sea que se obtenga en el proceso penal, haciéndose reconocer como víctima, como lo identifica el doctor Juan David, o no necesariamente tiene que estar el proceso penal. Si el causante del daño está identificado y está el daño, el policial o el agente público, incluso yo diría que acá la fuerza pública debía acompañar a sus funcionarios para que convoquen a ese civil a un juicio de responsabilidad civil extracontractual, sin necesidad de esperar el proceso penal. Porque como lo recalcaba el doctor Juan David, para que la víctima pueda pedir reparación de su daño, tiene que esperar, salvo que haya una conciliación durante el proceso, pero normalmente tiene que esperar a que haya una sentencia condenatoria que esté en firme para que empiece el incidente de reparación integral. Ahora, ese funcionario público puede haber sufrido daño inherente al riesgo, es lo que se maneja como el riesgo profesional laboral. Teóricamente ahí estaría protegido por la seguridad social para que le pague su pensión, sus salarios, pero ojo, si ese daño provino porque, por ejemplo, el operativo estuvo mal programado, o porque el policial se quedó indefenso porque los mecanismos de protección que le dio el Estado fueron insuficientes, o lo mandó a un lugar con significativo diferencia de fuerza, es decir, mandó a un policial a contener una turba de 200 vándalos y lo agredieron y por eso lo expuso al peligro, ahí estaríamos fuera del riesgo profesional. Y cuando el Estado somete a sus funcionarios a un riesgo diferente al normal, entonces el Estado debe repararle todo el daño causado a ese funcionario y a su familia. Aquí ha habido muchas condenas, por ejemplo, en la época fuerte del conflicto armado, donde las FARC arrasaron guarniciones militares y luego se pudo establecer que las habían podido arrasar porque los militares no tenían alimentación, no tenían munición, pidieron apoyo y nunca recibieron apoyo. En ese caso, por ejemplo, el Estado ha sido condenado reiteradamente porque ese daño concurrió con la omisión del Estado. Entonces, también si un funcionario policial o militar sufre daños porque el operativo estuvo mal programado, porque no tenía mecanismos de comunicación que le permitieran evitar el daño o mecanismos de protección, también puede pedir la reparación total de su daño a su empleador, que sería Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa. 8 de junio del año 2021, a los abogados Jesús Alberto Buitrago y Juan David Londoño, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos volverlos a tener por acá, por este espacio. La verdad es que hemos podido esclarecer mucho el panorama de este marco de las protestas que parece no terminar por ahora.
Pronóstico para el partido del día de hoy, Juan David, para cerrar. Le cuento que estaba un poquito desenterado de toda esa situación. Me acaba de recordar usted que hoy había partido de fútbol, porque tiene uno la Cuando me refiero a pronóstico en materia de orden, no en materia de marcador. Yo creo que el marcador ahorita es irrelevante. Es absolutamente irrelevante. Fíjese que, perdón, para cerrar, yo creo que el doctor Jesús y el doctor Gerardo pueden estar de acuerdo conmigo, que estamos aquí en Colombia, yo sé que tú estás por fuera, pero es que un partido Colombia-Argentina era una vaina que paralizaba al país días antes. Le restaba titulares a las noticias de todas las emisiones. Y a día de hoy no te digo que me está recordando que hoy hay partido de fútbol. Algo está ocurriendo muy grande que probablemente va a marcar un antes y un después de lo que está pasando en estos momentos. Yo le diría que ojalá y todo transcurra en normalidad. Fíjese lo que voy a decirle, y ojalá y el partido se realice, y ojalá y el partido se pueda realizar con completa normalidad. La Conmebol nos está vendiendo tranquilidad en medio del desorden y en medio del caos, pues ojalá eso ocurra precisamente por una sencilla razón, porque ello va seguramente a salvar vidas y seguramente va a salvar a muchas personas de que se vean lesionadas en su humanidad. Porque con el antecedente que tuvimos de la Copa Libertadores pudimos ver unos desmanes importantes en Barranquilla, precisamente con la intención de evitar que esos partidos de fútbol se pudiesen desarrollar. Si ello era Copa Libertadores, no me quiero imaginar lo que pueda ocurrir en materia de un partido de la Selección Colombia y la intención que tienen los manifestantes, que desde la comunidad internacional se nos escuche y se vea realmente lo que está ocurriendo. Ojalá el partido de fútbol se pueda realizar. Este país no es la primera vez que nos vende fútbol para distraer la atención de lo que está ocurriendo, pero creo que en este momento y solo con el objeto de que vidas humanas no se vayan a perder, pues ojalá todo pueda transcurrir en normalidad. Muchas gracias, Juan David. Jesús Alberto, pronóstico para el día de hoy en materia de orden público en el partido en la ciudad de Barranquilla. Vuelvo y les recuerdo, cada muerto es un ser amado, sea policial, sea ciudadano, sea marchante, sea vándalo. Es muy triste que este país, y aquí voy a ser políticamente incorrecto, celebre un partido con 10.000 aficionados en las gradas, cuando este puente murieron más de 2.000 colombianos por el COVID. O sea, nosotros no hemos superado el COVID. Incluso las ratas de COVID en Colombia hoy superan las ratas mundiales. O sea, el COVID está disparado, la gente se está muriendo, y aquí yo diría, la gente no se está muriendo por las marchas. Aquí la gente está parrandeando, está discotequeando, está yendo a las iglesias, y estamos yendo como si el COVID se hubiera ido. Y entonces, promover fútbol en medio de además con presencialidad, me parece que es un desafuero total. Y vuelvo y les reitero, mi pronóstico, ojalá, o sea, más que pronóstico, es lo que aspiro, es que no haya un muerto, porque cada muerto es un ser amado. Muchas gracias, Jesús Alberto. Gracias a Juan David Londoño. Gerardo Bernal, ¿qué opina del partido hoy en materia de orden público? Si estuviera en mis manos, no lo hubiera permitido. Recuerden ustedes que durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, creo que fue la segunda, no estoy seguro, se programaron los Juegos Olímpicos para distraer la atención de la comunidad internacional acerca de lo que estaba ocurriendo. Es una estrategia, es una nube de humo, y no me gusta mucho que la gente se ocupe con realities, con partidos, fútbol y más fútbol. Eso es un somnífero. Eso es una forma de adormecer conciencias, telenovelas, diseccionando personajes de la vida pública. No me gusta. Yo quiero que la gente se concentre en lo fundamental, y es solucionar la actual crisis por la que estamos viviendo. Nos pide la palabra el doctor Jesús Alberto Buitrago. Algo muy breve para hacer historia, ni siquiera historia, es muy reciente. La noche fatídica en que se retomaba en el Palacio de Justicia en Colombia, la ministra de Comunicaciones suspendió las emisoras y ordenó transmitir un partido de fútbol. Ya saben para qué se usa el fútbol, ¿no, compañeros? Así es. Recordemos además que el viernes pasado jugó la Selección Colombia ante Perú en Lima, y una de las propuestas que había sobre la mesa era trasladar la sede del partido Colombia-Argentina a Lima para que la Selección Colombia se quedara concentrada en dicho país y se pudiera llevar con normalidad
propuesta que pues además fue rechazada por la Federación Colombiana de Fútbol. Esperemos, al igual que ustedes, yo también espero que se dé con normalidad el partido, aunque será en mi madrugada. Trataré de hacerle seguimiento para considerar que todo se dé bajo control. Bueno, muchas gracias al panel, muchas gracias a toda la mesa. Gerardo, puede hacer cierre con sus palabras como de costumbre. Gracias, sí. Un agradecimiento muy especial a las personas que nos acompañaron hoy. Soy testigo de que son unos excelentes profesionales, pero lo mejor, son excelentes seres humanos. Conocen el entorno, conocen el lugar donde esas leyes deben desenvolverse, y felicitaciones a ustedes porque están cambiando la historia de este país. Queremos enviarle un mensaje a las personas que los abogados no estamos aquí defendiendo vándalos y poniéndolos en libertad, como nos han venido cuestionando. Nosotros simplemente estamos ejercitando nuestro trabajo. Toda persona tiene derecho a la defensa, no importa de dónde provenga o de qué manera actúe. Todos tenemos derecho a la defensa y estamos simplemente cumpliendo con nuestro trabajo. Profesor Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre apoyándonos. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá y no se pierdan nuestras próximas ediciones.